Hay secretos que una nación no puede ocultar por siempre, por más que despliegue a su ejército en las calles y amenace con la cárcel a quienes se atreven a hablar. Bienvenidos a Varginha, una ciudad industrial en el corazón de Minas Gerais, Brasil. Una ciudad que en enero de 1996 dejó de ser famosa por su café para convertirse en el epicentro del encuentro cercano más aterrador, documentado y perturbador de la historia moderna. Un misterio que late bajo el asfalto, esperando ser desenterrado por la verdad. No estamos hablando de luces lejanas o de puntos borrosos en un radar, estamos hablando de criaturas biológicas, seres de carne y hueso que sangraban, gemían y morían, atrapados en un mundo que no era el suyo. Seres que respiraban nuestra atmósfera con una agonía visible, mientras sus cuerpos se descomponían frente a los ojos de testigos aterrorizados. Todo comenzó en las gélidas y silenciosas horas de la madrugada del 20 de enero de 1996. Mientras la ciudad dormía, los radares del SINDACTA detectaron múltiples incursiones que desafiaban toda lógica. Pero un objeto en particular no se movía con la gracia de una nave avanzada. Testigos en la zona rural informaron de un artefacto con forma de cigarro, del tamaño de un autobús pequeño, que volaba a baja altura soltando un humo denso, grisáceo y vibrando con un zumbido eléctrico que hacía que los animales enloquecieran. Aquel objeto no aterrizó, se estrelló, dejando un rastro de destrucción silenciosa en la maleza espesa de las afueras de la ciudad, un impacto metálico que retumbó en la conciencia de los testigos locales. Con el amanecer, el ejército brasileño y la escuela de sargentos de las armas se movilizaron con una rapidez que solo se ve en tiempos de guerra, bloqueando caminos y patrullando áreas residenciales con una tensión que se respiraba en el aire. Eran las 3:30 de la tarde cuando el calor se volvió insoportable y el velo de la realidad se rasgó definitivamente. La ciudad estaba sitiada por sus propios defensores, buscando algo que no pertenecía a este suelo, algo que el Estado quería contener a cualquier precio. 3 jóvenes, las hermanas Liliane y Valquiria Silva, junto a su amiga Katia Xavier, decidieron cortar camino por un terreno baldío en el barrio Jardim Andere. Al rodear un muro de ladrillos viejo, se detuvieron en seco, paralizadas por un terror que les heló la sangre. Allí, agachado entre la maleza, intentando ocultarse de la luz del sol, había un ser que desafiaba cualquier clasificación biológica terrestre. Un intruso en el jardín de la humanidad, una presencia que el tiempo nunca ha podido borrar. Su piel era de un color marrón oscuro, brillante y viscosa, como si estuviera cubierta por una capa de aceite o mucosidad orgánica que reflejaba la luz de manera antinatural. Su cabeza era desproporcionadamente grande y presentaba 3 protuberancias óseas en la parte superior, como cuernos cubiertos de piel. Pero lo que las persiguió en sus pesadillas durante décadas fueron sus ojos, enormes orbes de color rojo intenso, sin pupilas visibles, que brillaban con una angustia y una inteligencia que no pertenecían a este mundo. Aquellos ojos rojos brillaban con una angustia insoportable. La criatura parecía estar herida, débil, y emitía un olor penetrante, una mezcla nauseabunda de azufre y amoníaco que quemaba las gargantas de las niñas. Pensando que habían visto al mismísimo diablo, las 3 huyeron gritando por las calles. El aire seguía impregnado de ese olor sulfuroso tan denso que los perros de la cuadra se negaban a acercarse al sitio del avistamiento, dejando una cicatriz olfativa en el terreno baldío. Mientras las niñas huían, la maquinaria militar ya estaba en pleno funcionamiento. Se dice que esa misma mañana, el cuerpo de bomberos había capturado a una primera criatura usando redes, pero el incidente más oscuro ocurrió bajo una lluvia torrencial al caer el sol. Una segunda criatura fue avistada cerca de la carretera y fue entonces cuando 2 oficiales de la policía militar interceptaron al ser en medio del caos, una operación que cambiaría sus vidas para siempre. Uno de ellos era el cabo Marco Ilachariz, un joven de 23 años en perfecta condición física. En medio del caos de la lluvia y la falta de equipo, Cherese cometió el error que le costaría la vida. Capturó a la criatura con sus manos descubiertas, entrando en contacto directo con aquella piel viscosa y desconocida. El ser no luchó, emitía un gemido de baja frecuencia, un lamento que parecía una súplica de dolor, un grito silencioso que penetró en el alma del oficial. Fue introducido en una caja de madera sellada y transportado hacia el hospital regional. El hospital fue evacuado parcialmente y rodeado por tropas con ametralladoras.
Médicos y enfermeras fueron obligados, bajo amenazas de corte marcial y prisión, a firmar acuerdos de silencio total. Testigos informaron que el ser fue llevado a la sala de rayos X y que el hedor era tan potente que el personal médico comenzó a sufrir náuseas y mareos instantáneos, una pestilencia que inundó cada rincón del recinto médico. La criatura murió poco después y su cuerpo fue retirado en mitad de la noche por agentes que no hablaban portugués y que se movían con la autoridad de quien no rinde cuentas a ningún gobierno local, sugiriendo una intervención directa de la inteligencia estadounidense. El rastro del ser se perdió en las nubes, a bordo de un avión de carga que partió sin dejar registro oficial, llevándose consigo la evidencia física de otro mundo. Pero el horror real comenzó días después del contacto. El cabo Marco Ilacharis empezó a sentirse mal. Lo que parecía un simple absceso se transformó en una pesadilla clínica, su sistema inmunológico simplemente se apagó. Fue hospitalizado con una infección masiva que ningún antibiótico conocido pudo frenar. Su sangre parecía estar siendo consumida por un agente patógeno extraterrestre para el cual el ser humano no tiene defensas. Una invasión biológica a nivel celular que no dejó rastro de su humanidad. Cherese murió el 15 de febrero de 1996 en condiciones de aislamiento total. Su entierro fue una operación militar, ataúd sellado con plomo y vigilancia constante para evitar que se tomaran muestras o fotos. La autopsia fue clasificada como secreto de Estado. El hombre que tocó lo prohibido fue enterrado como si fuera una amenaza biológica, un final sombrío para un servidor público que solo cumplió con su deber bajo un cielo equivocado. Años después, el ejército brasileño intentó tapar el sol con un dedo, afirmando que las niñas habían visto a Mudino, un hombre con problemas mentales que vivía en la zona y que supuestamente estaba sucio de barro y agachado ese día. Una explicación que no justifica los camiones militares, los hospitales cerrados, el oficial muerto ni el transporte de cajas selladas hacia aviones estadounidenses. La mentira corporativa y militar fue el último muro construido para proteger un secreto insoportable. Varginha no fue una alucinación, fue una colisión biológica. Fue el día en que supimos que no solo no estamos solos, sino que lo que hay ahí fuera puede matarnos con solo tocarlo. Hoy, la ciudad intenta olvidar el trauma con monumentos de plástico y platillos voladores de colores, ocultando la cicatriz de una realidad que nadie quiere aceptar plenamente. Un parque temático del olvido construido sobre los cimientos de una verdad aterradora. Pero en las sombras del barrio Jardín Mandere, el olor a azufre y el brillo de esos ojos rojos siguen vivos en la memoria de quienes saben la verdad. Aquella tarde, el infierno o el espacio exterior bajaron a la tierra para reclamar una vida y dejar un misterio que el silencio militar nunca podrá borrar. Porque hay verdades que, aunque se entierren bajo capas de plomo y secreto, siguen respirando en el fango del olvido, esperando ser miradas de nuevo. La próxima vez que sientas un olor inexplicable o veas algo que desafíe tu razón, recuerda que en Varginha el silencio es la única ley que permanece. No busques respuestas en la luz, pues la verdad prefiere habitar en las sombras de lo que nunca debimos conocer. Porque en el silencio recibe el único testimonio de lo que bajó del cielo. Hasta pronto. Suscríbete y activa la campanita para más historias sin revelar.